Al hombre le ocurre lo mismo que al árbol. Cuanto más quiere elevarse hacia la altura y hacia la luz, más fuertemente tienden a crecer sus raíces hacia la tierra, hacia abajo, hacia lo oscuro, lo profundo, hacia el mal. Bienvenidos a Purgatorio. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Quiero darles la bienvenida a esta segunda emisión de nuestro programa Purgatorium. Hoy comenzando oficialmente con nuestra primera temática referente al Círculo de los Asesinos. Quienes hablan en este momento, Sapiens, esperando que disfruten de todo el contenido que traemos para ustedes la noche de hoy. Buenas noches, Sobrist. Buenas noches, Sapiens. Así es, como lo veníamos anunciando el programa anterior, nuestro tema correspondiente, nuestro tema de apertura, es el que concierne al Círculo de los Asesinos, con un caso muy especial y que sé que será del gusto de muchas personas. Es el tema de Mary Bell, la niña asesina. Mary Bell nació el 26 de mayo de 1957 en la ciudad de Newcastle, Inglaterra. Fue una niña que desde su salida del vientre materno fue muy maltratada, ya que, como nos cuenta la historia, como se encuentra dentro de sus registros, al nacer, Betty Bell, la madre de Mary, al momento de verla, lo primero que dijo, aparte de mostrar un gesto de asco y repudio hacia la recién nacida, fue gritar literalmente: alejen esa cosa de mí, refiriéndose así a la menor recién nacida. Nunca se supo quién fue realmente el padre biológico de Mary, debido pues a lo que venía a ser la profesión de la mamá de la misma, quien era una prestadora de servicios sexuales. Dentro de sus registros lo que podemos encontrar es que tenía un padrastro de nombre Billy Bell, una persona que además se dedicaba a ser un ladrón, quien insistía que además sus hijos lo llamaran tío, para de esta manera poder cobrar pensiones que le daba el gobierno. Algo que marca mucho la historia de Mary son los repetidos intentos que tuvo su madre para intentar matarla. Ella la golpeaba, la maltrataba de diferentes maneras, le inyectaba calmantes hasta el punto de desmayarla, de llevarla casi a la muerte, y se excusaba diciendo que estos eran accidentes, para poder así justificar el maltrato que le daba a esta menor. Así es, Sobrist. Los vejámenes a los que tuvo que ser sometida Mary Bell durante su infancia fueron muchos. Como ya lo comentabas tú, la madre tuvo intentos de asesinarla en repetidas ocasiones, pero eso no es todo. Digamos que dentro de todos los datos que hay al respecto, también aparecen situaciones en las que incluso Mary fue sometida por su madre a ser parte de muchos de los encuentros sexuales que ella organizaba con sus clientes. Según relata la historia, Mary desde los 5 años estuvo expuesta a situaciones sexuales. En un primer momento la mamá obligaba a Mary a tener encuentros de este tipo con niños de su misma edad, pero a partir de los 8 años decidió incorporarla dentro de sus dinámicas, llegando al punto incluso de vender la virginidad de esta a una de las personas que le pagaba por sus servicios sexuales. Mary, tiempo después, remitiría que la mamá la ataba, la tomaba de manos y de piernas, mientras sus clientes introducían su pene en la boca de la niña hasta el punto de eyacular. Pues todo obviamente bajo complicidad de la madre y en contra de la voluntad de Mary.
Así es, entonces su madre, Betty Bell, aprovechaba un poco también la apariencia de la niña, quien se describía como una niña muy hermosa, una niña que parecía una muñeca, una niña que incluso tenía algún tipo de rasgos andróginos, como lo podrán ver en ese momento en sus pantallas. En ese momento ustedes pueden ver cómo era la apariencia de esa niña. Aprovechando eso, la vendió a muchos compradores de servicios sexuales para poder así explotar y maltratar de varias maneras a su hija. Durante el desarrollo de Mary, se comenzó a ver un comportamiento nuevo en la menor. Ella comenzó a disfrutar de maltratar perros y gatos de diferentes maneras, hasta que el 25 de mayo de 1968 ocurrió algo nuevo. ¿Es así, Sapiens? Sí, Sobris, digamos que al respecto, frente a esta conducta de maltratar y asesinar animales, podemos remitirnos un poco a la teoría, a esta teoría psicológica acerca de patrones de conductas específicos de personas que pueden llegar a ser potencialmente asesinos en serie. Digamos que estas teorías hablan acerca de una herencia genética que, al ser mezclada, por así decirlo, con factores sociales como los que ya hemos venido hablando, todos los vejámenes a los que era expuesta la niña, pues pueden resultar en un comportamiento patológico y pues por ende terminar en situaciones de asesinato, que pues fue lo que ocurrió precisamente este día, esta fecha que mencionas. Así es, entonces somos el resultado de unas condiciones biopsicosociales en las cuales la alteración de alguna variable que sea lo suficientemente significativa puede representar que una persona que esté en el momento, que tenga las condiciones específicas para desarrollar algún tipo de conducta violenta, de conducta antisocial, lo pueda hacer. Por lo que un día antes del cumpleaños número 11 de Mary, ocurrió una tragedia que marcó mucho la comunidad donde vivía la misma. Ocurrió la muerte de un menor de tan solo 6 años de edad, llamado Martin Brown, un niño, un vecino, de hecho, de Mary, a quien la prensa le atribuyó su muerte a un posible accidente, a que el niño quizá había resbalado, se había golpeado y que esto había producido su muerte, algo que se mantuvo, digamos, en sospecha por mucho tiempo debido a las extrañas condiciones en las que había muerto ese menor. Lo cierto era que en el cuerpo de Martin se encontraron varios golpes, se encontraron marcas de una estrangulación que había sucedido en el cuerpo del mismo y además una contusión sangrante en la cabeza. En ese momento en sus pantallas podremos ver una imagen de quien era el pequeño Martin Brown. Así es, Sobris, como podemos ver, pues el niño era muy pequeño todavía, y por lo que las autoridades en un principio negaron que su muerte se pudiera atribuir a un asesinato. Sin embargo, días después de que fue hallado el cuerpo, cabe aclarar que el cuerpo fue hallado por un constructor que se encontraba cerca del lugar de los hechos. La policía encontró en un sitio, en una guardería, un papel donde dejaban explícito la responsabilidad que tenía alguien en la muerte del niño. Pues en un principio la policía de Newcastle no tomó muy en serio la nota, pensaban que se trataba de algún tipo de broma pesada. Sin embargo, pues quedó ahí dentro del ambiente esa duda acerca de qué pudo ser lo que pasó con el pequeño Martin Brown, pues porque a pesar de las autopsias y que se evidenció un estrangulamiento, como mencionabas tú, pues no concluyeron al final nada. La madre de Martin, la señora Joan Richardson, en entrevistas, se quejaba por este procedimiento de la policía. Ella aseguraba que su hijo había sido asesinado. Sin embargo, las autoridades no tomaron mayor medida. La señora June, dentro de sus relatos, cuenta que a los 2 días de haber enterrado al pequeño Martin, se acercó a la casa de ella Mary en compañía de su amiga Norma. Tocaron a la puerta, ella salió y la señora June, pues viéndolas ahí, les preguntó qué querían, y la que contestó fue Mary, diciendo que quería ver al pequeño Martin. Y la señora, pensando que las niñas aún no sabían la noticia, les dijo: lo siento, niñas, Martin murió hace muy poco. A lo que contestó: yo lo sé,
lo que quiero es verlo dentro de su tumba. Esto es uno de los relatos que quedan dentro de la historia para entender un poco el nivel de satisfacción tal vez que sentía ya en este momento frente a los actos que había realizado este día. Así es, Sapiens. Creo que es de vital importancia mostrarle de pronto a nuestro público por qué para la policía esta carta que se encontró dentro de la construcción parecía una broma de mal gusto. Y es por esto que pueden ver en este momento en sus pantallas. Esta fue la nota encontrado, que claramente tiene la letra de un menor y que traduce: soy una asesina, entonces lo volveré a hacer. Esto es lo que traduce esta nota que encontraron los agentes. Claramente, no cabe duda que si una persona encuentra una nota de estas, digamos de una acción tan macabra, no se puede relacionar de manera alguna con un niño. Digamos que es muy difícil de concebir. Sin embargo, al pasar el tiempo, ocurrieron nuevos hechos, Sapiens. ¿Puedes contarnos un poco sobre lo que ocurrió después? Sí, Sobris. Ocurrieron nuevos hechos que volvieron a prender las alarmas de la ciudad de Newcastle y que precisamente se referían nuevamente a un asesinato y nuevamente de un menor. En esta ocasión, el 31 de julio, la víctima fue un niño de tan solo 3 años de edad. Él era llamado Brian Howe y de un día para otro se encontraba jugando frente a su casa y desapareció. Las autoridades no encontraron ninguna información al respecto. Los padres claramente se alarmaron. Sin embargo, al cabo de un par de días, fue hallado el cuerpo del niño arrojado en un lugar cercano a su casa y su cuerpo presentaba distintos golpes. También había evidencia de asfixiamiento, como en el caso de Martin, pero pues esta muerte en particular tuvo algunas características que no tuvo el asesinato de Martin. En primer lugar, el pequeño Brian presentaba laceraciones en su cabello, en su rostro y también en sus genitales. Y como si fuera poco, también aparecía lo que vendría a ser llamado dentro de la criminalística, dentro del perfil psicológico de un asesino, como la firma del asesino. Esta era una M gigante que fue realizada precisamente por Mary Bell en su abdomen. Sin embargo, para esta ocasión también hubo otra excepción, y es que Mary estaba acompañada de su amiga Nora, una niña de 13 años que para el momento la estaba acompañando, la estaba secundando en sus fechorías. Así es, tan solo se trataba de un menor de 3 años, un menor que dentro de su ingenuidad y al ver a Mary y a su amiga no generó ningún tipo de sospecha cuando esas dos menores le pidieron que lo acompañaran para jugar un poco. El niño aceptó de buena manera, se lo llevaron y como lo relataba Sapiens, lo asesinaron de una manera muy desesperante. Creo que es difícil imaginar de pronto la imagen de lo que viene a ser un menor de 3 años, de una edad tan tierna, sintiendo el desespero, sintiendo como poco a poco va perdiendo las fuerzas, se va quedando sin aire y no comprende en su totalidad lo que viene a ser la situación de la muerte, menos provocada por personas de las que, digamos, no podría tener ningún tipo de sospecha debido precisamente a la tierna edad que tiene. Digamos que no es normal que en un niño existan este tipo de situaciones y mucho menos que las pueda entender. En este momento en pantalla podemos ver la imagen del pequeño Brian Howe, la segunda víctima mortal de Mary Bell. Después del asesinato de esta criatura, claramente se volvió a activar el sistema judicial de Newcastle. Empezaron a hacer investigaciones al respecto, pues ya era el segundo menor asesinado en menos de 6 meses. Y fue precisamente en esta búsqueda de pistas que arrojaran luz sobre los acontecimientos que empezaron a poner especial atención en Mary Bell. Digamos que esta atención no fue gratuita, sino que tiene su historia. Las fuentes cuentan que Mary claramente era una niña, no concebía muy bien las consecuencias que tenían los asesinatos. Relató a algunas personas de su familia incluso lo que había hecho. Claramente no le creyeron. Sin embargo, ella dejó muchos rastros al respecto. Lo primero que hizo fue
Al igual que la nota que dejaron en la guardería. Dentro de su diario tenía también una serie de escritos e incluso un dibujo de la muerte del pequeño Martin, como podemos ver en pantalla. Aquí tenemos una de las cartas que hizo, y este es el dibujo referido a la muerte del pequeño Martin. Así que pues ya había una historia detrás, había razones para sospechar. Sin embargo, el momento clave y que relata uno de los agentes de la policía es que en el momento en el que trasladaban el cuerpo del pequeño Brian Howe hacia el cementerio, la pequeña Mary se encontraba cerca, y cuando vio el ataúd lo único que se le pasó por la cabeza fue sonreír, razón por la cual la policía decidió interrogarla tanto a ella como a Norma. Así es, en este interrogatorio, lo que vendría a ser la pequeña Norma, contó la verdad de lo que había sucedido, contó las acciones que había realizado Mary, contó cómo al pequeño Brian le había rasgado el abdomen para realizar su firma con unas tijeras, y que finalmente ella no fue partícipe de estos asesinatos cometidos por Mary, sino que Mary después la llamó, a modo de juego, a mostrarle, por llamarlo de alguna manera, Sapiens, lo que vendría a ser su obra, por lo que Norma fue absuelta de todos los cargos y la culpa recayó completamente en la pequeña Mary. Y pues esto claramente trajo sus consecuencias, y la policía enfocó su atención únicamente en la menor, quien se rehusó durante mucho tiempo a testificar con la verdad. Sin embargo, pues al ver toda la evidencia, el peso que ésta tenía, es decir, las cartas, el testimonio de su amiga, pues decidió confesar. Y pues parece muy interesante de que una menor de solo 11 años para el momento atinara a decir que había disfrutado ambos asesinatos. Esto le mostró claramente a la policía que ella había sido consciente de lo que había hecho, que pues lo había disfrutado, y de alguna manera también da cuenta de, como lo tratábamos anteriormente, todo este peso que habían tenido hasta ese momento, los traumas causados por el trato que había recibido por su madre y por su padrastro. Finalmente, la policía decidió apresarla, y bajo esta circunstancia estuvo aproximadamente desde 1968 hasta el año de 1980. Así es, Sapiens, esta fue una noticia que se expandió a lo largo y ancho de Inglaterra, pero a pesar del gran impacto que tuvo este escándalo de estos asesinatos cometidos por una menor de edad, ya al pasar el tiempo, al tener aproximadamente 23 años de edad Mary, el Estado le pudo otorgar una nueva identidad para que así, pudiera tener una nueva oportunidad dentro de la sociedad y comenzar una vida de ceros. Así que pudo conseguir una pareja, entablar una relación, incluso hasta el punto de llegar a quedar embarazada, aunque este embarazo se vio interrumpido debido al aborto que realizó Mary hacia el hijo que se estaba gestando en su interior. Mary se convirtió en madre hacia el año de 1984. Lo insólito de esta situación es que, a pesar de ser una infanticida, como se establece muchas veces dentro de la ley, este término, se transformó en una madre muy cariñosa, muy protectora y llena de atenciones hacia su bebé. En pantalla, en este momento podemos ver la persona de Mary ya en una edad adulta, en una etapa de gestación, cuando aproximadamente tenía 28 años. Tiempo después conoció a otro hombre con quien se casó y formó un hogar en compañía de su hijo. A pesar de la rehabilitación que tuvo Mary socialmente, a pesar de convertirse en una madre llena de afecto hacia su hijo, dejando un poco atrás el pasado que la ataba de ser una infanticida, de haber estado tanto tiempo privada de su libertad, de tener tantos traumas, tantos problemas de su infancia, Mary, cuando la gente lograba reconocerla, cuando la gente se daba cuenta que estaban al lado o que reconocían de alguna manera a la persona que generó tanto impacto tiempo atrás, comenzaban a rechazarla, comenzaban a discriminarla, hasta el punto incluso de generar una presión sobre ella que hacía que se marchara de los lugares donde residía, donde trabajaba, incluso donde caminaba.
ya que la presión social que ella recibió después de un tiempo fue muy fuerte. Así es, Sobris, y debido pues a esta situación, a la fecha de hoy no se tiene realmente ningún dato cierto acerca de la identidad actual de Mary. No se sabe dónde vive, no se sabe con quién está, no se sabe absolutamente nada de ella. Realmente, como podemos ver, estas son las últimas imágenes que se tomaron de su vida. Prácticamente desapareció para la historia. No hay ninguna fecha donde date su muerte. Tampoco hay registros fotográficos. Sin embargo, y como lo mencionabas tú, Sobrist, el pasado estuvo siempre persiguiendo o ha estado siempre persiguiendo a Mary. Y bajo eso quedaría ser una reflexión, porque hay que tener en cuenta que el comportamiento de Mary no es aislado, no fue concebido por obra y gracia de algún espíritu, de alguna concepción divina, sino que tuvo que ver con todo su desarrollo infantil. Entonces pues nosotros llegamos a una conclusión y me parecería bien que tú compartieras esta duda a la audiencia, Sobrist. Así es, esto es un tema que nos pone a pensar lo que es padecer un verdadero infierno, lo que es atravesar este tipo de experiencias a una edad tan tierna, lo que es la infancia de la persona, que la persona es tan susceptible a cualquier cosa que le pueda suceder, especialmente cuando genera este tipo de traumas y cuando vemos un total desentendimiento de sus figuras paternas, incluso más allá del desentendimiento, de la desatención que tenía su madre, era el maltrato que ella le generaba a su hija, era el no haber tenido un padre, pues al menos su figura como su padre biológico, sino un padrastro que además no se hacía pasar como su padre, sino como su tío, que estaba inmiscuido en dinámicas delictivas y que además no le prestaba atención a la menor, tampoco es que le importara mucho lo que sucediera con la misma. Esta niña llena de remordimientos, llena de traumas, llegó a un mundo a donde no entendía ni siquiera lo que hacía. Lo hacía, cometía sus asesinatos. Como ella lo relataba, algunos de ellos los pudo disfrutar. Lo importante es pensar si ella era realmente consciente que estaba quitando una vida. Si ella era realmente consciente de que al momento de asfixiar a un menor y que éste perdiera su conciencia, éste jamás volvería a abrir sus ojos. Entonces aquí podemos llegar a pensar que además, cuando Mary fue adulta, comenzó a sentir una persecución, gran parte dirigida por la madre de Martin, quien le pagaba investigadores privados para encontrar su paradero, fuese donde fuese, simplemente para de alguna manera purgar lo que había sido la muerte de su hijo, haciéndole la persecución a Mary, por lo que tuvo que vivir escondida con el temor de que a donde fuera, alguien siempre podría identificarla como la niña asesina. Aquí es donde entra el debate. Estamos hablando en este momento de una persona que fue víctima de unas circunstancias o una persona que, tomando como excusa, como justificación su vida, cometió este tipo de delitos, este tipo de acciones aberrantes hacia menores de edad. La respuesta no la tenemos nosotros. La respuesta queda en cada uno de ustedes. Esto fue Purgatorium. Recuerden que el pecado es al alma lo que la ignorancia a la mente, la condena a la oscuridad. Buenas noches.